Bien, ahora con el desarrollo del tema. Perseguidos por el nombre de Cristo. Las primeras persecuciones fueron movidas por los hombres del Sanedrín contra los apóstoles, en cuyas palabras y milagros veían reaparecer la imagen del hombre que quisieron hacer callar para siempre, es decir, a Jesucristo. Primero encarcelaron a Pedro y a Juan, después de las curaciones de un enfermo, y no encontrando en ellos delito, los despidieron, advirtiéndoles para que no hablaran en adelante de Jesús de Nazaret. Pero ellos les replicaron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Comienza el conflicto, ¿verdad? En Hechos 4, versículo 20. El Sanedrín era como el consejo superior de los estudiosos de la ley, y aquí el problema era que los saduceos, que eran parte del Sanedrín, no creían en la resurrección, y Pedro y Juan andaban curando enfermos en nombre de Jesús. Más tarde fueron encarcelados los 12, pero un ángel los sacó de la prisión durante la noche. Los guardias encontraron la cárcel vacía, mientras los apóstoles predicaban libremente en el templo sin hacer caso de la prohibición del Sanedrín, pues decían: es preciso obedecer antes a Dios que a los hombres. Hechos 5, versículo 29. Quisieron darles muerte, pero se levantó Gamaliel. Gamaliel era un fariseo, un doctor de la ley de mucha credibilidad, muy estimado por el pueblo, que hizo a sus compañeros esta sabia reflexión. Y vean qué interesante. Le dicen: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Mi consejo es este: no castiguen a esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se dispersarán, pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Siempre lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 35 y subsiguientes. Más adelante, hermanos, les comparto un video de la razón por qué se dice que nuestra iglesia es una iglesia de mártires, comenzando por el primero, Esteban, San Esteban. Luego los apóstoles, y luego la persecución de todos los nuevos cristianos de esa época, que fueron perseguidos hasta la muerte por reconocer el señorío de Jesús. La instrucción del Imperio Romano en esos días era que el único señor era el emperador, era el César. Pero ante esas primeras persecuciones ocurre un fenómeno que llama la atención. Los cristianos se dispersan a distintas regiones, dando origen a que el evangelio se difundiera más rápido, gracias a la predicación de los mismos fieles. Es sorprendente ver cómo ante una situación difícil, las cosas que parecen que ya terminan, Dios cambia el rumbo definitivo, y esta evangelización pues llega hasta nuestros días, 2000 años después, y seguimos construyendo el reino de Dios. Bueno, sí hemos hablado del inicio de la historia del cristianismo, pero ¿qué pasa en nuestros días? El Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, se acerca el tercer milenio, escribió en el numeral 37: la iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Al término del segundo milenio, la iglesia ha vuelto de nuevo a ser iglesia de mártires.
Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. También el Papa Francisco, refiriéndose a los mártires de nuestro tiempo, afirmó que hoy hay más mártires cristianos que en los primeros siglos. Y no es la primera vez que lo dice. Vean, el 27 de mayo del año pasado envió este tweet diciendo: también actualmente hay muchos cristianos asesinados, dice el Papa, y perseguidos por el amor de Cristo. Dan su vida en silencio porque su martirio no es noticia. Pero hoy hay más mártires cristianos que en los primeros siglos. Y nuestro país no ha sido la excepción. Nos queda de tarea ampliar nuestro conocimiento sobre los mártires salvadoreños, comenzando por nuestro santo Monseñor Romero, el padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes, los padres de la UCA y sus colaboradoras, y aquí muy cerca de nosotros, en San Antonio Abad, en el Despertar, el asesinato del padre Octavio Ortiz y 4 jóvenes que se disponían a realizar un retiro. Bueno, una vez más preguntémonos qué es el martirio. La primera etapa que debemos recorrer en este camino es preguntarnos acerca del significado del martirio. El mártir por excelencia es Cristo. Él entrega voluntariamente su vida para dar testimonio del amor misericordioso del Padre. Muchos otros en la historia han dado su vida por Jesucristo o por encarnar sus enseñanzas. La Iglesia los considera mártires porque sus muertes están asociadas a la muerte de Cristo. Bueno, a continuación, hermanos, les presento el siguiente video. Quisiera que pusieran no solo atención a las imágenes, sino también a las alabanzas que acompañan este video. Nos hacen reflexionar mucho sobre el significado del martirio. Cuando lo hayan concluido, nos envíen una señal levantando la mano que ya lo concluyeron.